Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros María Corina Machado. Ella es asambleísta nacional en Venezuela, miembro de una oposición que ha tenido muchos problemas en estos últimos tiempos. María Corina es una ingeniera que empezó su vida pues, con sus actividades, con actividades de carácter productivo y que súbitamente en los últimos años ha vivido una existencia completamente diferente. Le ha tocado ser una de las figuras más notables de la oposición, en primer lugar al gobierno de Hugo Chávez y en la actualidad al gobierno de Nicolás Maduro. Desde el año 2011 es diputada en la Asamblea Nacional de Venezuela y en estos momentos se encuentra en nuestro país muy brevemente, de manera que yo quiero agradecerle a María Corina que me haya abierto este espacio. María Corina, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Gracias a ti, Sergio, por esta gran oportunidad. Sé que son circunstancias difíciles, vimos una elección presidencial en que contendieron Enrique Capriles y Nicolás Maduro, el resultado fue muy estrecho, se determinó, las instancias oficiales determinaron que el ganador era Nicolás Maduro, la oposición está protestando por este resultado, pero lo más interesante del caso es que veo que en una Asamblea Nacional se ha tomado la decisión de que no se permite hablar a los miembros de la oposición. ¿Cómo está ocurriendo eso? ¿Cómo es posible que tengas asambleístas y no se les permita hablar? Mira, desde la muerte de Hugo Chávez han comenzado a ocurrir violaciones profundas a la Constitución venezolana. No solamente la forma como el señor Maduro asumió interinamente la presidencia de la República cuando realmente le tocaba al teniente Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, sino la forma como se diseñó una campaña electoral en las condiciones más adversas imaginables. Aún así, el 14 de abril, los venezolanos superamos estos obstáculos y Venezuela y el mundo sabe que Enrique Capriles ganó. Una diferencia mínima, pero además que obligó al gobierno a comprometerse a una verificación completa de todos los resultados. Incluso este mecanismo fue avalado en un acuerdo de UNASUR. Tan pronto los presidentes de UNASUR dejaron Venezuela, después de la juramentación del señor Maduro, las autoridades del Consejo Nacional Electoral se retractaron y dijeron, ¿qué? ¿Conteo de votos? ¿Quién ha dicho eso? Y lo que están llevando adelante es una gran farsa que demuestra que no quieren mostrar la verdad. ¿Por qué? Porque saben que si hacen lo que se comprometieron con Venezuela y con los presidentes de UNASUR, se demostraría que el presidente electo por los venezolanos es Enrique Capriles. Este gobierno, que ahora se sabe ilegítimo en su origen, ha decidido avanzar por una senda de represión, de profundizar la violencia contra los sectores democráticos, ya sean los empleados públicos, a quienes tienen amenazado de si detectan que alguno votó en contra, hacerles perder su empleo. De hecho, vi una declaración de Nicolás Maduro en el que decía, yo sé quiénes entre los servidores públicos votaron en contra mía. En el estado Barinas, el señor Maduro dijo, tengo los nombres y las cédulas de identidad de 900.000 venezolanos que no votaron por mí. ¿No viola eso el secreto electoral? ¿No hay un secreto electoral legal en Venezuela? Absolutamente. No solamente viola la Constitución, viola los derechos humanos, la Carta Democrática Interamericana en el espíritu que allí se establece, pero además es una evidencia del carácter represivo y vengativo de quienes están hoy en el poder en Venezuela. Se ha criminalizado la protesta. Jóvenes estudiantes que estaban los días siguientes al 14 de abril en la calle, incluso mujeres embarazadas, que lo que decían es, cuenten mi voto, fueron agredidos a mansalva, heridos en las caras. El gobierno dice que fueron ellos los que agredieron, ¿es cierto? Mira, es la forma como estos regímenes que llevan incluso a prácticas fascistas para desconocer su responsabilidad, es culpar al otro. ¿Quién tiene las armas en Venezuela? Y están allí además las evidencias de los heridos, las personas, más de 250 jóvenes heridos y que han estado manifestando y exigiendo. Estos casos han sido llevados incluso a instancias internacionales de derechos humanos. Y lo que tú planteabas, que fue incluso la violencia en el Parlamento. Imagínate tú qué ocurriría en el Congreso mexicano si el presidente del Congreso dice, aquí no va a hablar nadie de la oposición, si primero no responden afirmativamente a un examen de conciencia que él formule. Y frente a nuestra posición de principios, de decir, la Constitución nos obliga a atender solamente a nuestra conciencia y no nos van a doblegar con amenazas,
Entonces nos agredieron a los golpes. Si entiendo bien, lo que está pidiendo el partido en el poder es que ustedes reconozcan el gobierno de Nicolás Maduro y entonces sí se les permite hablar. Exactamente. ¿Legalmente se puede hacer eso? ¿Se puede establecer ese quid pro quo? Absolutamente no, ni en Venezuela ni en ningún parlamento democrático del mundo. Porque como parlamentario tú tienes la obligación de elevar tu voz por lo que tú crees que es la verdad y lo que es la causa justa. Pero más aún, nosotros estamos cuestionando la legitimidad de Maduro al extremo que hemos presentado 2 recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia, que está la evidencia de la trampa y el fraude. De modo como vamos a reconocer esa legitimidad si estamos precisamente exigiendo que se anule este proceso y que se proceda a una nueva elección presidencial. ¿Se han agotado ya las instancias legales dentro del país, dentro de Venezuela? Bueno, no se ha pronunciado aún el Tribunal Supremo de Justicia. Aunque sabemos que es un tribunal que siempre estuvo dominado por el partido en el poder, por el grupo en el poder. Tan es así que la presidenta de la Sala Electoral fue funcionaria de Cancillería, directamente reportándole a Maduro, y ella como el vicepresidente de la Sala, ambos estuvieron inscritos en el PSV. Fueron recusados por nosotros y la respuesta es que no admitían la recusación porque ellos habían renunciado al PSV. De modo que no actuamos con ingenuidad. Sabemos que los poderes públicos en Venezuela no solamente están sumisos al gobierno del señor Maduro, sino que reciben órdenes directas del gobierno del régimen cubano en La Habana. Ahora bien, ¿cuál es la...? Voy a regresar primero a este tema de qué tanta es la influencia. ¿Reciben órdenes? ¿Tanto es así? ¿Se ha violado a ese grado la soberanía de Venezuela? ¿Realmente el gobierno cubano es el que está dictando cuáles son las medidas que tiene que tomar el gobierno venezolano? Mire, yo le pregunto a nuestros hermanos mexicanos, ¿cómo se sentirían ustedes si el sistema de identificación de México, de los ciudadanos, fuera manejado por funcionarios de otro país, de cualquiera, el que sea? ¿Cómo se sentirían ustedes si las notarías, los registros mercantiles, estuvieran dirigidas por funcionarios de otro país? ¿Cómo se sentirían ustedes si las Fuerzas Armadas y el Ejército Mexicano recibiera órdenes de generales de otro ejército, el que sea? Esto está ocurriendo en Venezuela hoy. Hay evidencia de ello. Personalmente yo he presentado 2 solicitudes de investigación en la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional por información que recibimos de los propios militares institucionales de nuestro país, que se sienten humillados por esta presencia de oficiales cubanos dentro de nuestro ejército. De modo que es una entrega absoluta de la soberanía, no solamente de la soberanía, eso va acompañado de 10.000 millones de dólares que al año le entrega Venezuela a Cuba. Es decir, Venezuela está financiando que otro país arrebate su soberanía. Esto es algo nunca visto. Recientemente supimos aquí en México que hubo una crisis de papel higiénico en Venezuela, que no se encontraba en ningún lugar. Me dicen que no es nada más ese producto, que hay muchos. ¿Cuál es la situación? El gobierno de Nicolás Maduro dice que esto es debido a que los venezolanos comen más, que están pudiendo comer más. ¿Cuál es la situación? Escuchar esas expresiones de cinismo puro son profundamente dolorosas, lo que demuestra que el señor Maduro no recorre Venezuela, no conoce el país. Hoy en día tú vas por los mercados en Venezuela, y no me refiero solamente a mercados populares, de todos los sectores, las urbanizaciones, los barrios del país, y yo lo he visto, no me lo han contado. Yo he visto 2 mujeres llegar a los puños, a los golpes, por 1 litro de leche. Lo dije y se lo dije a Chávez en su cara hace 2 años, y esto está planteado hoy. Cifras oficiales del Banco Central de Venezuela te ponen la escasez completa por encima del 20% y rubros esenciales como leche, aceite, azúcar, harina por encima del 60 y 70%. ¿Cómo es posible que mientras América Latina progresa, Venezuela, donde hoy el precio del petróleo que recibió el chavismo a $8 está por encima de 100 y se haya destruido nuestra capacidad productiva? Ya viste cómo ha bajado nuestra competitividad. Estamos al final de la lista de 60 países. Esto es criminal, porque esto quien más daño le hace son a los sectores más humildes del país, que necesitan empleos productivos y que tienen un ingreso real que se deteriora todos los días. Nosotros este año estamos previendo ya una inflación que puede superar el 30% para ponernos en la segunda o tercera más alta del mundo. María Corina, has venido a México y claramente el gobierno de Nicolás Maduro ha lanzado una advertencia a los países de América Latina que no reciban a los miembros de la oposición, que no reciban a María Corina Machado, que no reciban a Enrique Capriles. Estás aquí, ¿cuál ha sido tu
pues no sé, tu medición de la actitud de los políticos mexicanos y cómo estás viendo al gobierno mexicano en su relación con Venezuela. Sergio, yo te tengo que decir algo. Nosotros, los venezolanos, que además nos sentimos orgullosos porque nuestro país a lo largo de muchas décadas fue siempre valiente y firme y coherente en la defensa de la democracia. Bien sea las democracias incipientes de Centroamérica o la lucha frontal contra las dictaduras del sur del continente. En estos años hemos sentido que América Latina nos ha dado la espalda, que los gobiernos de América Latina nos han traicionado. Sin embargo, debo decir que en los últimos meses... Es que hay gobiernos como el de Argentina que le debían tanto dinero, con quienes fue tan generoso Hugo Chávez, que vimos a Cristina Kirchner diciendo, bueno, no, pues que yo le debo tanto, le debía tanto a Hugo Chávez que incluso personalmente no puedo más que llegar y llorarle a un amigo que he perdido. Eso es así y es importante no generalizar porque son 34 realidades distintas, si tú quieres, frente a Venezuela. Pero yo diría que hay un grupo de países que se han convertido prácticamente en rehenes, producto de ese chantaje petrodólares En por dinero, apoyo. ¿no? Venezuela sigue aportando una gran cantidad de dinero a países de América Latina, ¿no es así? Y condiciones muy favorables de suministro de petróleo. Entonces, el Caribe, Centroamérica, se ha sentido de alguna manera como un control por parte o una influencia política muy importante. Hay otros países, como tú bien dices, que han yo creo que, sucumbido a este modelo y a la plaga, diría yo, que es la opción reeleccionista y este esquema que yo creo que deberíamos sacar definitivamente de nuestras constituciones. Estamos viendo una serie de constituciones. presidentes que están copiando exactamente el modelo de Chávez. Primero llego democráticamente al poder, después cambio las reglas y me reelijo. Controlas las instituciones con un discurso absolutamente populista y en el caso nuestro con esa vocación militarista que hay y profundamente corruptos. Ahora, lo que más nos duele son los gobiernos democráticos, aquellos que tienen instituciones sólidas, que además no tienen nada que perder frente al chavismo y que tendrían mucho que ganar en términos de liderazgo, adoptando posiciones firmes de principios en defensa de la democracia. Mucho que ganar, no solamente porque les daría una enorme proyección y un nuevo liderazgo en América Latina, pero también porque no debemos desconocer lo que se infiere de tu planteamiento, y es que el modelo Venezuela tiene una vocación expansionista y ha trascendido nuestras fronteras. Hay una vocación de llevar esta visión en teoría ideológica, que busca plantearla como favorable a los sectores populares, pero que cuando dicen que Chávez quiere a los pobres, yo respondo sí. Los quiere bien pobres, bien pobres. Nos necesita como una sociedad dependiente, donde puedas ejercer ese chantaje ya no solamente económico y político, pero también moral y espiritual. Decía Hugo Chávez, dice Nicolás Maduro, que el nivel de vida de los pobres en Venezuela ha subido, que a lo mejor sí los ricos la tienen peor ahora, pero que los pobres viven mejor. ¿Es cierto eso? Las mayores muertes que hoy se producen en Venezuela y asesinatos, y matan a un venezolano cada media hora. Te estamos hablando de que Venezuela se ha convertido en el segundo país en la tasa de asesinatos en América Latina, muy por encima de México, en contrario a lo que ustedes pueden a veces pensar. Son los jóvenes más humildes, muchachos jóvenes. Hoy, hombres, padres y madres entierran a sus hijos, de modo que no nos pueden hablar que el sector más humilde en nuestro país está mejor. Venezuela se ha convertido en una sociedad profundamente violenta y donde la esperanza, no solamente ya de vida, sino de superación, se reduce por un gobierno que quiere tomarlo todo, controlarlo todo y someter al ciudadano. Esa es la violencia del crimen. El nivel de vida, ¿cómo les ha ido a los pobres? ¿Ha repartido mucho dinero Hugo Chávez y Nicolás Maduro? Ha repartido muchísimo dinero, pero la realidad es que en Venezuela hoy quienes tienen un empleo de sueldo mínimo que no alcanza ni para el 40% de la canasta alimentaria. Ese es el sueldo de hambre que se enorgullece esta revolución, como ellos dicen, pacífica pero armada. De modo que quienes más están sufriendo en Venezuela son los más humildes, porque en nombre de los pobres, así como en nombre de la paz, se han cometido las peores calamidades a lo largo de la historia. ¿Qué viene ahora para la oposición? ¿Qué puede hacer la oposición que está amordazada en el Congreso, en la Asamblea Nacional? Mira, intentaron amordazarnos, pero volvimos a la Asamblea. Volvimos a la Asamblea sin doblegarnos y hemos mantenido nuestra posición. De modo que lo que viene es lucha ciudadana, pero lucha firme. Tú decías al principio
que la oposición ha vivido momentos muy duros, pero también de enormes éxitos. El 14 de abril terminó representando esa victoria de la dignidad, de la libertad. ¿Te sorprendió el resultado? Todo el mundo esperaba que Maduro iba a ganar por 20 puntos porcentuales y ganó por una diferencia muy pequeña, a pesar de todas las irregularidades. No ganó, Sergio, no ganó. Y a mí no me sorprendió, porque yo tengo mucho tiempo insistiendo que somos mayoría los que en Venezuela queremos vivir en un país con paz, con respeto, con inclusión, pero con libertad. Ha sido un sistema tan completo de trampas y trabas y abusos. Nosotros, como te decía, hemos documentado centros de votación que representan 3 millones de votos y la diferencia fue de 200.000. Ahora, el gobierno sabe que es minoría, el gobierno sabe que perdió su legitimidad de origen y ahora ha perdido la de desempeño. ¿Qué nos viene? Una enorme lucha ciudadana por la verdad, por la justicia. Ahora bien, esto implica también apelar a los demócratas del mundo, en particular de América Latina, porque uno de los pilares fundamentales de este régimen ha sido ese entramado de complicidades internacionales por razones económicas, ideológicas o geopolíticas. Y esa es la razón por la cual estamos aquí, hablándole fundamentalmente a los ciudadanos, de latinoamericano a latinoamericano, porque hoy en día Venezuela, los venezolanos los necesitamos alzando su voz, acompañando nuestra causa, y haciendo que esos gobiernos democráticos que han preferido ignorar esta situación lleven nuestra voz a la Organización de Estados Americanos, por ejemplo. Hace unos días el secretario general de la OEA decía que en la OEA no hay ambiente para hablar de Venezuela. Esto es una bofetada. Uno dice, ¿cuál es el ambiente de violencia y represión que tiene que plantearse en Venezuela para que haya ambiente y América Latina reaccione? ¿Qué tiene que pasar en mi país para que la OEA, que reaccionó diligentemente frente a Honduras, Paraguay o Ecuador, se digne a ver la destrucción de la democracia, la violencia y la violación a la Carta Democrática? Pero que no se escude el secretario general de la Organización de Estados Americanos, porque la Carta Democrática en los artículos 19 y 20 lo faculta para reaccionar. Y queremos, quiero pensar y quiero confiar en que habrán países, naciones de América Latina que valientemente pongan su voz para que en la Organización de Estados Americanos se presente nuestra causa. Vamos a hacer una pausa, estamos en la entrevista, estamos conversando con María Corina Machado. Ella es asambleísta, diputada en la Asamblea Nacional de Venezuela. Regresamos en un momento más. Dice el cuento que cuando se despertó, el dinosaurio seguía ahí. Y en Venezuela ya pasó la elección que difícilmente cambiará. Y el dinosaurio y el monstruo del populismo siguen ahí. Sigue la inflación, el desorden económico, el populismo y el desastre. Nicolás Maduro ni Enrique Capriles tendrían la capacidad, porque hoy por hoy nadie la tiene, de revertir el desorden económico. La borrachera del populismo en Venezuela está muy cerca de terminar. Y va a terminar como siempre acaban esas historias, en tragedia. En tragedia para habitantes que han vivido engañados y que hoy claramente viven las consecuencias de un populismo ramplón, de un populismo que ellos mismos ya se dieron cuenta que no les funciona. Continuamos en la entrevista, estamos conversando aquí en la Ciudad de México con María Corina Machado. Ella es integrante de la Asamblea Nacional de Venezuela, un miembro de la oposición al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué han pedido ustedes a los legisladores que han visto aquí en nuestro país, a los funcionarios que han podido ver? ¿Qué le piden a México? Le pedimos solidaridad y le pedimos que cumplamos los compromisos que como Estado signatarios la Carta Democrática Interamericana hemos asumido.
Estamos muy claros de lo que ha sido la posición de política exterior de México durante generaciones y obviamente la respetamos. Pero hay que separar claramente entre lo que es injerencia y lo que es asumir la responsabilidad mutua de defensa de la democracia y los derechos humanos. Hoy en día en Venezuela los derechos humanos están siendo sistemáticamente violados, serio. El derecho a la protesta, el derecho a la asociación, el pluralismo y por supuesto la expresión libre, ni hablar de la libertad de expresión y la propiedad. De modo que lo que hemos encontrado en otros parlamentos alrededor de la región ha sido muy satisfactorio. Trataron de callarnos en la Asamblea Nacional Venezolana y se nos abrieron las puertas para elevar nuestras voces en los congresos de la región. Ahora, pero parece que vivimos en una América Latina en que no se perdonan las violaciones a derechos humanos o a los procesos democráticos en países de centro o países de centro derecha o de derecha, pero parece que Hugo Chávez y Nicolás Maduro han estado exentos de eso. Es una especie de, parece que de encandilamiento ideológico o algo. No sé cómo se puede convencer a la gente cuando finalmente parece que los políticos de toda la región le aceptan lo que sea. Lo que nunca le aceptarían a un gobierno de derecha, se lo aceptan al gobierno venezolano. Yo creo que hay algo de eso, sin lugar a duda, pero también creo que hay algo de esto. Dinero. Ha sido una mezcla terrible. Para nosotros, que al final somos los venezolanos los que hemos visto cómo mientras América Latina progresa y se plantean nuevos ámbitos de intercambio y de integración, Venezuela retrocede. ¿Pero qué dicen los venezolanos? Yo no siento que la situación venezolana sea tan próspera, que sea tan fácil aceptar que el gobierno está repartiendo dinero por todo el mundo. La situación venezolana es desastrosa. La situación venezolana se te parte el alma cuando tú recorres el país. Y no te estoy hablando de que se nos caen los puentes, las escuelas, los hospitales. No te estoy hablando ni siquiera de lo que hablábamos antes, que tú vas a los mercados y están todos los estantes vacíos. O que hay 15 protestas diarias. Que tú vas a las cárceles venezolanas y son los lugares más inhumanos, que te sientas y te pones a llorar con las madres y las esposas de los prisioneros, porque tenemos los índices de asesinatos dentro de las cárceles más altos del planeta. O sea, esto es una cosa vergonzosa, es serio, pero te estoy hablando del caos institucional, pero sobre todo de la decadencia moral. Eso es el dolor, cómo se ha además roto la cohesión social dentro de nuestro país. Tenemos un desafío gigantesco para los venezolanos, pero insisto también, para la región. Y es por eso cuando tú me decías que venimos a pedirles a nuestras contrapartes, vemos las acciones que han ocurrido. La semana pasada el Senado de Chile aprobó una resolución prácticamente por unanimidad, exhortando al presidente Piñera a hacer cumplir el acuerdo de UNASUR, vinculado a la verificación de los resultados del 14 de abril. Hace unos días, el Senado de Paraguay aprobó una resolución en la cual plantea el apoyo a los diputados de la oposición venezolana para hacer valer nuestros derechos parlamentarios. Así ha venido ocurriendo alrededor del continente voces de hombres y mujeres que asumen con firmeza y con valentía la defensa de los principios. Las reuniones que hemos tenido, tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado como en la Cámara de Diputados, mi reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, son muy esperanzadoras en el sentido de que constato que hay conocimiento del grado de destrucción de la democracia en Venezuela y que hay compromiso de darnos cuenta que esto no es un tema de un partido u otro, esto es un tema de principios, esto es un tema de solidez y vocación democrática. Y yo confío en que los mexicanos y los latinoamericanos le harán saber a sus representantes, tanto en el Parlamento como en el gobierno, su posición firme en que debemos ser solidarios en el avance de América Latina conjunta, no solamente en la integración económica, sino, insisto, en el fortalecimiento institucional. ¿Qué va a pasar contigo, María Corina? ¿Qué va a pasar con Enrique Capriles? ¿Qué va a pasar con aquellos que están pues, peleando contra un régimen que parece que cada vez tiene más poder y que parece que cada vez tiene menos respeto a las reglas nacionales e internacionales de la democracia y de la economía? En serio, yo te digo, hay veces que la vida nos da enormes lecciones, que nos damos cuenta que hay golpes
que terminan ¿A ti fortaleciendo. físicamente te han golpeado dentro del seno de la Asamblea Nacional? ¿Físicamente te golpearon? Las fotos recorrieron el mundo. Sí, no, y te confieso que yo no había visto los videos hasta recientemente. Yo sí los vi. Y- Y yo que te conozco me sentí muy inquieto porque pues me dolió en el alma que te golpearan unos tipos ahí que supuestamente son parlamentarios. Cuando vivimos eso, casualmente se acaba de cumplir un mes de ese incidente. Quizás lo más difícil para mí fue encontrarme con mi hija. Yo iba a mi casa, yo no sabía que tenía la nariz fracturada en múltiples partes. Completamente fracturada y en el ojo tenías un golpe muy fuerte Me también. tiraron al piso, me patearon en el piso del Parlamento, enfrente del presidente de la Asamblea Nacional, que no hizo nada. Y cuando yo vi a mi hija, ¿Tu hija qué edad tiene? tiene 20 años, Ana Corina explotó a llorar. Era de esperarse. Y la pobre no me podía abrazar porque me veía tan mal y ella se abrazaba ella solita y lloraba y lloraba. Y ahí yo veía esa Venezuela de esas nuevas generaciones que han crecido con este país, con tanta violencia y confrontación. Y al cabo de unos días yo tenía un viaje a Bogotá que amenacé a mi médico para que me dejara ir. Y ella me decía, bueno, mamá, te cuidas, te portas bien, te tomas las medicinas. Y al final me dijo, yo no me arrepiento que tú hayas estado en esa sesión. Y entiendo que tienes que ir y quiero que vayas a Colombia. Para mí esa es la lección que esta nueva generación de ciudadanos que estamos formando están entendiendo y creciendo. Una Venezuela en la cual tenemos derechos y deberes ciudadanos. Y que yo siento que hemos aprendido esa gran lección, que la democracia y la libertad no se hereda, sino se conquista. Ni siquiera tenías necesidad, tenías una vida, éxito en tu vida económica, profesional. ¿Por qué? ¿Por qué este esfuerzo? Yo adoro a mi país y se trata al final de los valores, se trata de la libertad, de la justicia y de la familia. Yo quiero que mis hijos y todos los venezolanos crezcan en un país de hombres y mujeres libres, iguales, y que ese país sea Venezuela, y un país en el cual puedan tener la capacidad de soñar y la capacidad de hacer realidad de esos sueños. Y nos ha tocado a nosotros, a nuestra generación, herederos de quienes conquistaron la independencia y la democracia, ahora conquistarlas y defenderlas nuevamente, y lo haremos. Y al cabo de este proceso yo sé que tendremos un país mucho mejor, pero que también seremos mejores personas. Tenemos que aprender también a perdonar, a sanar estas heridas, como nos han dividido. Y esto no significa impunidad. Para que haya paz tiene que haber justicia, pero para que haya paz tiene que haber libertad, porque paz sin libertad es sumisión. Vamos a hacer una pausa. Estamos en la entrevista, estamos conversando con María Corina Machado. Regresamos en un momento más. Xi Jinping es el secretario general del Partido Comunista de China, a quien el presidente de México, Enrique Peña Nieto, visitó hace unos meses. En reciprocidad, el máximo jerarca de la China continental visita a México. En el tintero hay acuerdos en materia petrolera, pero hay que precisar algo significativo. La República Popular de China cuenta en el mar sur de China con reservas probables de petróleo y gas. Sin embargo, para que ello suceda, China deberá respetar la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Por lo tanto, Ni hao ma, she she serán las palabras finales que Xi Jinping exponga ante Enrique Peña Nieto. María Corina Machado, ya me convenciste de por qué estás peleando esta lucha. La gran pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de triunfar? Absolutamente sí. Y de hecho, las evidencias están aquí. El 14 de abril, cuando los venezolanos superamos todo el miedo y la opresión. Y hace unos días, cuando volvimos a la Asamblea, y los venezolanos que creemos en la democracia y la libertad entraron con nosotros. Y ese fue un éxito de la dignidad.
Y yo estoy convencido que estas muestras de afecto y de apoyo que estamos sintiendo en estas horas en América Latina nos demuestran que no estamos solos. Creímos hace unos años que América Latina nos había dado la espalda y hoy sentimos a los pueblos de América Latina con nosotros y veremos muy pronto una Venezuela que avanza también por un rumbo y una senda de libertad, justicia y prosperidad. María Corina Machado, miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, gracias por aceptarnos esta conversación. Oh, gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.